Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Modelec, tu canal donde seguiremos disfrutando de la electricidad. ¿Habéis pensado en un polímetro o multímetro donde podamos medir tensión alterna o continua, medir continuidad o medir resistencia sin necesidad de realizar ningún cambio en el multímetro? Es posible. El mismo multímetro nos detecta si medimos tensión, medimos continuidad o medimos resistencia y nos realiza la medida, además de múltiples funciones. Es el multímetro inteligente. Lo vemos a continuación. Aquí vemos el multímetro inteligente. He tenido la oportunidad de comprarlo en Amazon por un precio bastante económico. Estaba en oferta y la verdad que ha sido una compra muy buena. Aquí vemos el estuche y el multímetro inteligente ST600X. Lleva 4 pilas AAA. Vamos a sacarlo. Vemos bastante rígido, fuerte, una funda de goma bastante buena. Lleva sus cables de medida y también lleva una sonda de temperatura. Encendemos, pulsamos unos 2 segundos y está en automático. Smart. Aquí nos permite medir tensión, resistencia y continuidad sin realizar ningún cambio, sino que el mismo multímetro detecta la medida que realizamos. Vamos a colocar los cables aquí. Va el cable común y podemos quitar el capuchón para realizar la medida mejor. Por ejemplo, realizamos una medida de resistencia. La resistencia es de 5100 ohmios y el resultado que podemos ver es 5172. 5172. Podemos dar a retroalimentación
y tenemos una mejor visión. Medimos, por ejemplo, continuidad, este cable, y tenemos el sonido de continuidad y la flecha se pone en continuidad. Ahora, por ejemplo, medimos tensión, una pila, 1,5 voltios aproximadamente, y nos marca 1,57 voltios. 1,57 voltios. O sea que la pila está en perfecto estado. Es una pila nueva, una pila de 1,50 y tiene 1,57. Volvemos a medir una resistencia de 5400 ohmios y nos da un valor de, empieza a analizar 5413 ohmios. Y a continuación vamos a realizar una medida en corriente alterna en un transformador de 12 voltios. Medimos corriente alterna y directamente nos da una tensión de 13,45 voltios, puesto que está trabajando en vacío. También nos da la frecuencia, que son 50 hercios. Vemos cómo podemos medir tanto tensión como resistencia y continuidad de una forma muy rápida y muy práctica, puesto que el multímetro detecta el tipo de medida que estamos realizando. Realmente sí que es un multímetro inteligente. Además, tiene otras funciones que podemos realizar de forma manual. Lo acercamos para que veáis cómo está en modo automático y la flecha está variando entre cualquiera de los tres valores que puede medir de forma automática: tensión alterna o continua, resistencia y continuidad. Y además, para realizarlo de forma manual, tenemos medida de diodos, de capacitores, capacidad, de frecuencia, de temperatura, medida de corriente tanto en alterna como en continua, y aquí tiene una función, es de no conexión a red, que solamente con acercar el aparato a una línea o un cable, si tiene tensión, el aparato emitirá una señal. Y además se puede realizar también con un cable de modo buscapolos. A continuación, damos a la función manual. Ahí está. Y vamos a seleccionar la medida de diodos. Medimos un diodo, en este caso en sentido inverso, y por eso, como veis,
no se mueve ningún número. Ahora lo ponemos con polarización directa y nos da la resistencia interna del diodo. Quiere decir que este diodo está en buenas condiciones. Igualmente podemos medir diodos LED y además nos marca la tensión de funcionamiento, 2,63 voltios. Aquí tenemos una marca de temperatura ambiente. Medimos otro diodo, polarización directa, 497, está perfecto. Polarización inversa, pues lógicamente no se mueve. Podemos medir este diodo también, que no se enciende puesto que está con la conexión cambiada, o sea, el negativo donde va el positivo. Ponemos aquí el positivo y aquí el negativo. 2,63 voltios, diodo LED blanco. Aquí tenemos un doble diodo Schottky. Ponemos la patilla negra o negativo aquí en el centro y marcamos una patilla, el valor 170, que se mueve un poco, 170, y en el otro lado 170 también. Aquí es un doble diodo Schottky y está en perfectas condiciones. Y aquí vamos a medir un diodo LED rojo. Patilla corta negativo y patilla larga positivo. 1,67 voltios. A continuación damos a la tecla de funciones, avanzamos hacia el lado derecho para elegir la escala o la función de medida de capacitor. Vamos a medir aquí un capacitor de 120 microfaradios. Tarda un poco en cargarse. ...111 microfaradios. Siempre puede haber alguna pequeña diferencia. Y aquí tenemos otro que es de 3.300 microfaradios. Medimos. ...3.300 microfaradios. 3.309. Este nos da una medida perfecta o casi perfecta, puesto que 8 microfaradios de 3.300 es una diferencia muy pequeña. 3.306. Vemos cómo se puede medir también capacidad. A continuación avanzamos y nos vamos a la medida de frecuencia. Frecuencia
en hercios. Nos traemos la fuente de alimentación, en este caso de 12 voltios, también podría ser de la red 230 voltios, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí el aparato y vamos a ver la frecuencia 49, 99, 50, 5001, 5002. Tenemos, como vemos, la medida de frecuencia. He quitado los cables de prueba y damos a la función donde pone temperatura. Aquí vemos dos diodos LED interiores que se iluminan de forma intermitente y nos dice dónde tenemos que conectar. Estas luces interiores se encienden cada vez que damos a una función y nos dice, según las luces, dónde debemos conectar. En este caso, pues el común y en el lado derecho tenemos una sonda donde vemos 12 grados centígrados y 54 grados Fahrenheit. Vamos a dar un poco de calor con el dedo, veis cómo va subiendo, 14 grados, 15, hasta 15 grados. Frotamos un poco, 16. Es una resistencia variable a la temperatura. A continuación vamos a pulsar para tomar medidas de corriente. Y aquí vemos cómo se encienden las luces que nos indican dónde debemos poner los cables de medida. Al poner los cables nos sale directamente la medida DC, pero vamos a realizar una medida de corriente en corriente alterna. Entonces debemos dar al selector para cambiar a AC. Tenemos aquí el selector, vamos a realizar una medida en corriente alterna, en este caso, y si queremos en continua debemos dar aquí. Como veis, DC, volvemos a dar AC, que va a ser la medida que vamos a tomar. Tenemos el transformador de lámpara dicroica. Conectamos la lámpara dicroica y las medidas de corriente deben ser en serie. Entonces conectamos aquí a la salida del transformador y la otra punta viene a la lámpara, puesto que va en serie. Salida, amperímetro y lámpara. Salida del transformador al amperímetro y va a la lámpara. Y así tomamos una medida de corriente. Vamos a conectar la lámpara.
tenemos una corriente en corriente alterna de 3.05860 amperios. Varía 56, 55, 54, va variando un poco a medida que la lámpara se va calentando, pero aquí vemos el valor de corriente en corriente alterna, que es de 3.046 amperios en este momento. Si retrocedemos para elegir la medida de tensión, igualmente debemos seleccionar en corriente continua o en corriente alterna. Y por último seleccionamos la función NCV, no conexión a tensión. Damos y vemos, acercamos al cable, L, low, y H, vemos que detecta que hay tensión en el cable. Alejamos L, vamos acercando, acercamos, sí, pero no nos permite una señal mayor. Para ello hay que acercarlo al cable. Ahora vemos que tenemos HI. A continuación seleccionamos Live y nos ha marcado que tenemos que poner aquí el cable. Vemos de nuevo, seleccionamos Acu y ahora seleccionamos Live. Aquí nos marca dónde tenemos que poner el cable. Aquí ponemos el cable y tenemos ahora un buscapolos. Hemos acertado con la fase directamente. Aquí el neutro y aquí la fase. Hemos visto que este multímetro es realmente una maravilla. Espero, amigos, como siempre, que os haya gustado el vídeo, que deis a like, se suscriban al canal y daros, como siempre, gracias por vuestra atención.